El periodismo en el Congreso. Bienvenidos, ¿cómo les va? Feliz arranque de la semana. Acá estamos de lo que ha quedado de nosotros después de un día larguísimo. Hola, Mary, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Me pasado de rosca, básicamente. Sí. Ahora vamos a hacer una encuesta para ver quién durmió menos. ¿Cómo va, querido compañero Fabi? Bien, Meli. Efectivamente, la encuesta que hagamos, pongamos opciones. En tercios, todos por tercios. Somos tres acá, o sea que todos por podría tercios. coincidir de alguna manera. ¿Dormiste interrumpido, tratando de levantarte más temprano a ver si había novedades? ¿Dormiste relajado? Un mix de ambas. Sí, o no dormiste. O no dormiste. Por ninguna de las opciones anteriores. Yo dormí relajada 6 horitas. Bien. Perfecto. 6 horas está bastante bien. ¿Vos cuántas? Sí, también, No, 6 yo dormí horas. un poquito menos, pero bueno, no importa. 6 horas y sí tuve como unas despertadas así. Porque desapciones. Sí, claro. Porque, claro, o sea, obviamente me fui a dormir, faltaba, o sea, había una tendencia recontra marcada, pero me hubiera gustado ver en vivo los discursos, que no los vi, los vi hoy. Ah, pero te dormiste re temprano. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Está así y después dije, si no me duermo ahora, no me duermo más. Claro, Entonces me tengo que ir a dormir porque si no quedo manija y no voy a poder dormir. ¿Qué fue lo que pasó? Porque después de todos los discursos, ¿no? Habla primero Patricia Bullrich, reconoce la derrota. A Patricia sí la vi. A Patricia sí la vi. Envía ese medio mensaje velado a Pero Milei. ninguna salida, ninguna respuesta hacia el ganador, digamos. Más No, allá ningún de- reconocimiento, pero sí la derrota. Claro. Habla Sergio Massa y después siguió pasando cosas. Por ejemplo, se fue modificando el porcentaje de votos que sacó Javier Claro, Milei, bajando fue ese bajando. 30% a 29,98%. Pasó este intercambio que tuvo la diputada nacional electa, Lilia Limoy, ya peleándose con algunos otros Con sectores. Iñaki. Sí. Con el propio Iñaki también Sí. se La pelearon Sí, por Twitter. Sí. O por X. Sí, veremos algunas propuestas en este programa de Lilia Limoy. Pero más allá de eso, la verdad es que en el búnker de Unión por la Patria se vivió con mucha tranquilidad desde iniciada la tarde prácticamente. Se conocían algunos datos extraoficiales y a partir de allí y con la primera salida ya de los primeros funcionarios, Matías Lames junto a Paula Penaca, se podía leer en el semblante tranquilidad y cierto optimismo. Cuando ya llegó al turno hacia el final de Juliana Di Tulio, que adelantó su salida junto a Carlos Bianco. Carlos Bianco, que dijo va a haber señales. Ahí se había quedado todo claro que estaba sellada los números. Y luego, bueno, el discurso primero de Axel Kicillof. Y luego, Que hoy acaba de dar otra una conferencia de prensa. sí. Larguero, a lo Romay. Sí, no bueno, te larga la de el hoy sí, micrófono la ni... de ayer a la Axel. tarde, ayer a la noche fue concreta, más al hueso, sin extenderse tanto. Dentro de lo que es el estilo de Por oratorio de supuesto, Axel, ¿no? ya no fue una hora, habrán sido 30 minutos. Y después, bueno, la puesta en escena de las familias, Sergio Massa dando un discurso y las dos familias del presidente y la vice, sin compartir Algunas escenario cosas, con ningún otro dirigente. Algunas cosas para observar durante todo el día que a mí me resultaron muy elocuentes, que evidentemente esto para mí estaba medido, sondeado. Prácticamente ninguno de los candidatos y candidatas, algunos excepcionalmente sí lo hicieron, fueron con sus parejas. Esto es algo que veníamos notando en las últimas, sobre todo en las últimas presidenciales, que era como la tendencia iba uno con el otro, acompañado, algún que otro niño, si forma parte de la familia o adolescente. Esta no fue el rasgo característico, ¿no? El que es el candidato solo. En algunos casos, esta cosa de llegar caminando, no bajarse, sino tener como una cuestión de cercanía con su electorado. El papelón de cerrar una escuela para que vote
Fátima Flores también me parece que fue como el hito de las elecciones. Justo, misma escuela, misma mesa que voté yo. ¿Ah, ¿En sí? serio? Se lo juro. Y Así que quedado un votaste rato y vos. te quedabas adentro y No, veías no. el desfile. No, por suerte fui a votar bien temprano porque después me tocaba laburar y si no, no iba a llegar claro, a votar y me claro. parecía súper importante ya como cumplir con eso y después despejarme. Mucho más veloz que en las PASO. No sé Mucho si notaron, más los que veloz. votamos en la ciudad de Absolutamente. Buenos Aires, donde cambió el Sí. sistema de votación, se siguió haciendo de manera desdoblada, ¿no? Jefe de gobierno por un lado y las presidenciales por otro, pero los dos a través de boleta de papel y fue mucho más ágil. Tardé 1 minuto y medio yo en votar. Sí, además ahí se ve muchísimo más clara la Rapidísimo. contradicción, ¿no? Tenías que agarrar 2 papeles distintos de 2 lugares diferentes. Estaba clarísima, digamos, para todo el que quisiera ver la jugada política, más allá Sí. del voto electrónico que había sido, pero ayer el tener 2 Sí, papeletas diferentes. Y otra cosa que no pregunté porque no tenían como muchas ganas de charlar justo los que me tocaron a mí en la mesa o estaban recién despertando, no lo sé. Pero, por ejemplo, en la escuela donde yo voté, lo que sí hubo, a ver, como un cambio en la disposición. Todas las mesas, las mesas donde vos dejabas la documentación afuera del aula y otra vez el aula haciendo de cuarto oscuro, oficiando de No, cuarto en el oscuro. caso mío fue al revés, por ejemplo. Había estado la mesa afuera y los 2 biombos antes adentro, porque antes había 2 biombos con la máquina electrónica. Claro. Y hoy estaba todo junto. Sí. Estaban los fiscales sí. y los jueces y el presidente mesa adentro y el biombo también adentro. Y el biombo adentro. Sí, en mi casa, en mi me, casa llamó también. me llamó la atención ese cambio de disposición, a pesar de que es una escuela que digamos, había comodidades y demás. Dije, qué raro esto, no sé por qué lo habrán dispuesto así, pero fue como el cambio que yo encontré. Voté más rápido. La otra vez igual yo no tuve problemas, pero sí en la escuela donde estaba sí había un montón de Bueno, pero habías demoras. demorado más tiempo en votar la vez anterior, por lo menos. Digo, yo había tardado Sí, creo, sí. como 40 minutos en votar. No, yo no. Yo la vez anterior tuve suerte. Llegué y voté bueno, enseguidita, pero yo tuve suerte porque en la escuela sí había un montón de demoras. Después lo que les digo, la suerte que tuve, que no fui más tarde, porque no sé si hubiera podido votar con esto de que cerraron la escuela. Ahí. Fue por la tarde. Eso. Fue casi, sí, sobre el cierre, casi Sí, cerca de tipo las 6 de la cinco. tarde. El cierre de la tipo escuela. 5 por ahí. Bueno, después todas las cosas me parece que a revisar, pero en general, no sé, y está bueno para que debatamos lo vieja que quedó esta regulación sobre la veda, ¿no? Que muchos candidatos, muchos no, pero algunos violaron la veda electoral claramente. Haciendo comentarios, haciendo menciones, declaraciones, sí. declaraciones y demás. Y bueno, todo el submundo de las redes sociales, No, eso Twitter, está Instagram. exceptuado y ahí no está reglamentado. Así Por que- eso, entonces es como que queda medio forzada la veda, o por lo menos para lo que fue pensado, me parece que se supone que la veda es como este momento, este parate, después de haber tenido como tanto estímulo, digamos, previo a las elecciones, tenés como una ventana de 48 horas donde se supone que es de reflexión. Es ayudar al candidato a que el candidato también debiera reflexionar, el elector a Elector. reflexionar. Y a mí me parece que queda como medio a mitad de camino, porque hay un montón de cosas que no están legisladas, reguladas. De hecho, esta chica Lemoine con la boleta en la mano, que si le impugnaban, que si no le impugnaban, y fue claramente un voto cantado salir con la. Eso no se puede hacer. O hay falta de claridad, o hay falta de, no Sí, sé, de conocimiento. o de En el caso de ella determinación. argumentó que estaban unas boletas escritas y por eso la sacó. En todo caso tendría que haber dicho adentro. Claro. Sin salir con la boleta, es decir, hay boletas que están tachadas porque no la quitan y ya por está. favor, claro, hay una situación irregular dentro del cuarto oscuro. Cuando lo resuelvan, entro y hago mi Claro, voto, punto. claro. Sí, hubo un montón de situaciones. Schiaretti es uno de los candidatos que, para mi gusto, o sea, todo lo que hizo fue violar la veda. Bueno, Miriam Bregman también lo Miriam hizo Bregman la también. mañana, claramente. El que menos violó la veda, podemos decirlo, es el presidente Alberto Fernández. Porque no hizo declaraciones. El que no dijo absolutamente nada, lo único que dijo, voy a ser un ciudadano común después del 10 de diciembre, pero después, ante la insistencia de los colegas que estábamos allí, 2 preguntas, a ninguna de las 2 dijo voy a dar ningún tipo de declaración. Pasa que también había... Que fue lo que tendría que haber hecho cualquier candidato, digo. Había eso. periodistas mismos que se entiende, porque a vos te pasa, a vos Meri no, porque vos escribís, pero si vos estás en un medio, estás trabajando y lo que tenés que hacer es rellenar horas. Es lógico que lo pregunte. Ahora, si no te responde, bueno, no te No, pero quejes, no, claro. pero lo que quiero decirte es que también con la gente. A ver, ¿y por qué está acá? ¿Y a quién acompaña? ¿Y quién le gusta? ¿Y quién no le gusta? Y, o sea, cuando en realidad lo que pasa es que
digamos, la cobertura de las elecciones se volvió un espectáculo. La cobertura de las elecciones. En realidad haces zapping y lo único que tenés es zaraza, porque, digamos, las encuestas no son un instrumento hoy por hoy que te alcancen a medir. Al propio Sergio Massa lo recontra Las dos sorprendió el veces. resultado. Ese es otro tema. Bueno, Las sí. dos veces. El único que puedo decir que la acertó es un compañero de la Casa Rosada que dijo 35, 30, 24. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quién es? Eduardo Menegassi. El único que conozco que dijo cuál iba a ser el resultado aproximado. Sí. Le mando Y hay saludo a una Eduardo. encuestadora brasileña también que tenía los resultados, no con estos números, pero que lo daba Sergio Massa por encima de los otros dos candidatos. No con estos puntajes, pero digo, no importa. Más allá de todo. En realidad, porque la cobertura de las elecciones se volvió un espectáculo que persiguen los medios de comunicación, que es todo un zaraza. Y digamos, vi claro, había algunas cosas para mostrar ayer también, ¿no? Y sí. Algunos electores disfrazados. Que no Y se el puede color de hacer. cada el color elección. de cada elección, gente que Bueno. fue disfrazada de cosas a votar. Que también es voto cantado en alguno de, Sí, en por alguno de eso, los eso- casos. Sí, eso fue debe uno en ser. ese caso, sí. La Hay banana que en llenar pijama las también. horas previas a las Sí. 6 de la tarde. Pero es que es demasiado larga la cobertura. Y hay Es que- demasiado larga, entonces realmente se vuelve irresponsable. Porque realmente es irresponsable. No estás diciendo nada, no tenés información, no la podés dar. Y lo que tenés que hacer es ver de qué manera más o menos creativa haces un zaraza hasta las 10 de la noche. Igual sí es cierto, no sé si les pasó a ustedes, de que la tendencia de la sorpresa de tal vez un Sergio Massa en primer lugar ya se empezó a sentir desde las 4 de la tarde más Sí, o un menos. rato antes ya se... Ya un poco estaba- antes de que cerrara, digamos, la posibilidad de votar, había un entusiasmo de todo un sector de Unión por la Patria Sí, que ya sí. está anticipando de estamos primeros y estamos primeros por varios puntos. Los bocas de urna que salían de principalmente las escuelas del norte, porque ahí hubo eje en dos áreas, ¿no? Lo que fue todo el norte y las provincias que Unión por la Patria logró recuperar, como por ejemplo Tucumán, que había mucha expectativa, y también cuando en provincia de Buenos Aires empezó a registrar que hubo un incremento bastante importante de la participación y la manera que estaban subiendo la cantidad de votos en varios municipios a Axel Kicillof. Ya a partir de entonces había como un escenario que cambiaba drásticamente lo que había sido 24 horas antes, ¿no? Cuando los vaticinios giraban en torno a un balotaje entre Milei y Massa, pero con un Milei que podía estar 5 puntos arriba de Massa. A partir de las 4 de la tarde, 3 de la tarde, era otro escenario y todos los periodistas estaban un poco viendo cómo reacomodarse a algo que no... Excepto el compañero de Casa Rosada, no mucha gente se estaba anticipando. Me parece que tuvo que ver también No, con y eso. además, si se anticipaban o vos tenías bien esta sensación que un poco íbamos recibiendo los distintos periodistas, en realidad lo que todo el tiempo primaba era la prudencia, porque hemos tenido muchos casos donde no, está ganando como loco, Sí, fue está lo que ganando como pasó, digamos. Digamos, en las PASO del 2021 pasó eso, efectivamente. El hasta fenómeno, las 5:30 de la tarde. el fenómeno Pinky, Hasta chicos. hasta las 5:30 de la tarde estaba ganando Unión por la Patria y después perdió. En ese caso, al frente de todos. Pero creo que es así como dice Mary. Mari, igualmente había algún tipo de... A ver, independientemente de lo que efectivamente cada uno de nosotros opinaba, yo estuve el martes pasado en el acto en Sarandí y allí ya había un clima que dejaba entrever que algo pasaba por abajo, digamos. Era un acto en una cancha en la que entraban 40.000 personas, que quedaron 20.000 personas hasta afuera. Yo cuando llegué, se estaba yendo la gente. Mirá, 20, está bien, pero uno hablaba un poco en off con Sí. los diputados, ¿no? que responden a cada uno de los sectores y ninguno estaba relajado. No, relajado no. Ninguno. Confiados en que entraban en el balotaje, sí. Sí. Ese era el eso escenario. estaba, eso Ese era el estaba. escenario. El tema estaba puesto en lo que dice Mary. El tema estaba puesto en la diferencia, ¿no? El peso específico con el que cada candidato hubiera llegado y tampoco se esperaba este puntaje que sacó Claro. Patricia Bullrich. Tampoco se esperaba ese porcentaje de Patricia Bullrich, no era lo que estaba circulando, circulaba otro número para Patricia Bullrich. Yo creo que eso también explica un poco este discurso donde no digamos, le pesó más, ¿viste? El impacto de esos números, creo yo, desde lo discursivo, le pesó mucho la cuestión anímica.
ese discurso que da, incluso despeinada, con una cara, un gesto, digamos, muy adusto, se quiebra sobre el final, esta palmada que le da un Mauricio Macri, que también, bueno, va a tener un rol muy específico a partir de ahora, estas próximas 3 semanas, que creo que ahí está parte de todo lo que le pasaba a Patricia Bullrich sobre ese escenario. Mauricio Macri, que en un importante sector de Juntos por el Cambio identifican como uno de los principales responsables de la derrota, ¿no? Y esos acercamientos constantes que tuvo con el propio Javier Milei, minando sistemáticamente la campaña primero de Horacio Rodríguez Larreta y después de la propia Patricia Bullrich. No sé si ustedes coinciden, me parece que hay 3 conclusiones que sí o sí podemos sacar del día de ayer. Una, obviamente, el balotaje, que va a ser entre Javier Milei y Sergio Massa, la derrota de Juntos por el Cambio y la posible, la forma en que Milei se lo llevó puesto a la coalición y el panorama de total incertidumbre sobre lo que va a pasar. Ahora estamos en la Cámara de Diputados, no se sabe qué va a pasar con el interbloque de Juntos por el Cambio. Con suerte, algunos te dicen que se va a ir desmembrando y con mala suerte explota. Ya venimos de varias diferencias internas que se fueron ocultando, digamos, a razón de ser de la elección del día de ayer. Ahora hay que ver qué pasa. Y después, bueno, un escenario en el cual Javier Milei, sea electo presidente, va a tener una presencia de 38 diputados acá en la Cámara de Diputados. Así que hay que ver cómo eso termina accionando en la gobernabilidad del próximo gobierno, si llega a ser el de Sergio Massa y si llega a ser el Javier Milei, cómo serán esas alianzas. Y yo creo que no en grado de relevancia, lo que vos mencionaste es lo más relevante, coincido, pero hay que poner también un foco, sobre todo que aquí estamos cubriendo la actualidad parlamentaria, es qué pasó con la izquierda. ¿Qué pasó con la izquierda que tuvo, me parece, una elección mucho más magra de lo que se imaginaba o de lo que podría haber sucedido a la luz de lo que viene representando la izquierda, sobre todo en el Congreso? Yo no sé ahí ustedes qué sensación les queda, pero evidentemente fue una elección muy poco brillosa, ¿no? Para lo que es la izquierda y para lo que se esperaba. Ahí yo creo que lo que tenés es una polarización muy importante entre la derecha y el centro, si querés, que representa a Sergio Massa, con lo cual lo que estaba en juego, como dijo ayer el consultor Mario Riorda, triunfó el miedo por sobre la ira. Y desde ese lugar, la posibilidad de justamente perder garantías, perder derechos individuales, forzó a utilizar el voto útil y no a lo que en general se llama la izquierda, que es al voto, digamos, más ideológico. Sí, de hecho Miriam Bregman, cuando, entre otras cosas, le habla a los electores, también, digamos, tratando de convencer, ahí estoy de acuerdo que estuvo al borde de violar la veda, dice, voten con sus valores de siempre, no voten con miedo. Pero de todos modos, una Miriam Bregman que, por ejemplo, en el primero de los debates fue muy reconocida, ¿no? Cuando uno sondeaba un poco cómo había penetrado el discurso de ella, cómo se había desenvuelto, qué tanto, que también había salido de esa instancia de, digamos, que, bueno, donde hay solamente una cuestión dialéctica, pero no es menor, y creo también en este sentido que el debate es un debate muy necesario, pero nos viene a mostrar que no incide en el voto de la gente. No incide en el voto de la gente. Hay una discusión, porque... Sí. Perdóname, no, que estoy en desacuerdo por 2 motivos. Sí. Primero, yo no creo... Miriam Bregman al final sacó el 2,7% de los votos. Estaba fijando cómo se había actualizado. La izquierda tenía un objetivo que era sumar un diputado. ¿Y no lo logró? Y lo sumó. En la provincia de Buenos Aires logró sumar un diputado. ¿Pero con cuántos diputados se queda? Con la 5. Izquierda. ¿Se queda con 5 diputados? Los 4 diputados actuales renuevan dentro de 2 años, porque son el resultado de la elección del 2021. Y el único objetivo que tenían de parte del Frente Izquierda era sumar un diputado. Lo consiguieron. Es cierto, fue con menos de 3 puntos de los votos.
Pero de los 4, pero se quedan de los 4 porque no terminaron su mandato. Exacto, sí, absolutamente. Pero en un contexto que sabían que el voto útil iba a pesar enormemente y que los más perjudicados iban a ser la izquierda y que también iba a ser Patricia Bullrich, porque sabemos que hubo un voto útil bullrichista, el voto más duro, que fue a Javier Milei, pensando en términos de la posibilidad de que Javier Milei fuera electo en primera vuelta. Ahí me parece que en términos más prácticos, sí logró el objetivo que tenía de primera, que era sumar aunque sea un diputado. Como también creo lo contrario, también creo que hubo un voto que fue a Patricia Bullrich que era para tratar de quitarle competitividad a Milei. Pero si bajo la cantidad de votos. Está bien, pero tenés ahí una mira. Bueno, está bien, si analizás, pero si analizás el global, eso no sabes si efectivamente se encargarán los encuestadores, los sociólogos de averiguar efectivamente cómo... Los encuestadores que se encarguen a ponerse una panchería. Te pido de verdad, porque me parece que fuimos mucho más precisos nosotros con el análisis que hicimos que los encuestadores con los instrumentos que tienen hoy. Yo creo que, digamos, en el balance general, estoy de acuerdo con lo que plantea Mary, en función de que, bueno, ganaron un diputado más y perdieron en una contienda que era muy difícil, porque... y después, con respecto al tema del debate, yo pongo en duda que no haya sido deficiente, porque justamente lo que decían ayer a la noche en el búnker de Unión por la Patria es que a partir de ese momento Massa se da cuenta que está en condiciones de ganar la elección. Y ese día, el 1 de octubre... ¿Por el debate? Cuando termina el debate, él se siente lo suficientemente entero y se da cuenta que enfrente la oposición que tiene, fundamentalmente Bullrich y Milei, no tienen argumentos desde lo propositivo para llevar adelante la campaña. Entonces, ¿por dónde tiene que ir su carril? ¿Por dónde tiene que ir? Pero eso desde mi punto de vista, digamos, Massa es lo que ayer a la noche nos decía un ministro en off, que fue el momento en el cual... Bueno, la mirada de ese ministro. Por eso, que Massa vio en ese momento que empezaba a ganar y a recuperar eso. Yo creo que Massa se siente o sea, es un candidato que se sintió presidente en todas las instancias. Sabía que la tenía difícil y sin embargo se rompió la cabeza para pensar de qué manera acercarse a su electorado y estar resolviendo cosas que lo iba a dejar en un escenario favorable, reconociendo sobre todo que es un escenario muy complicado en el que estamos, porque económicamente estamos en un momento pésimo de la Argentina. Y se ocupó, me parece a mí, de traducir qué significaba y qué significa, porque esto no terminó todavía, también seamos cautos desde ese punto de vista. No terminó. No terminó, quedan 3 semanas que son muy largas y donde puede pasar cualquier cosa, pero se encargó de ir traduciendo qué significaba un posible gobierno de Milei. Porque había mucha desinformación y había todo un aparato de los medios de comunicación favoreciendo precisamente, digamos, estas falsas creencias sobre lo que proponía Milei. Por ejemplo, la dolarización. O sea, fue el propio Sergio Massa que decía, ojo, que dolarizar no significa que tu salario pasa a ser cuantificado en dólares. Eso lo explicó Sergio Massa, porque muchos medios de comunicación adictos a Milei lo que hacían era mentir al respecto, de hacernos creer que un dólar iba a ser un peso o un peso iba a ser un dólar sin decirnos a cuánto se iba a ir el dólar. Lo que decías vos del debate, no sé si habrá afectado. Al final, Juan Schiaretti terminó sumando 6,78 puntos, que es una suba bastante importante lo que fue el resultado de las PASO. Y ahí hay que ver si el debate con el incremento de conocimiento de Juan Schiaretti, que parecía el candidato de gobernador de Córdoba, llegó a otros lugares del país y por ahí justifica que haya subido tantos puntos también, ¿no? El aumento del nivel de conocimiento, esto no es parámetro, pero yo conozco más de 3 personas que a partir del debate dijeron que iban a votar a Juan Schiaretti, y eran personas que habían votado a Horacio Rodríguez Larreta en las PASO y que después del debate terminaban volcándose a Juan Schiaretti, por ejemplo, puntualmente. No tuvo el resultado concreto de cambiar la elección, pero sí de cómo determinaron siendo las migraciones de cada uno de los votos y pensando en ahora lo que va a ser la pesca en la pecera de Schiaretti, de la izquierda de Patricia Bullrich por parte del Milei y del propio Massa. Bueno, a ver, ¿qué votos son más factibles de acercarse para cada uno de los candidatos? Con Schiaretti y la izquierda tratando de ser seducidos por parte de Sergio Massa y ahí Juntos por el Cambio viendo de dividirse entre los dos.
Pero si les parece, repasemos una cosa, porque si bien hay balotaje, sí se definió composición de la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser exactamente la distribución de las fuerzas? Porque tenemos acá un oficialismo que va a retener la primera minoría. Sí, claro, una cuestión impensada hasta hace unos días que de alguna manera va a reducir en aproximadamente 20 diputados, 25 diputados la cantidad que va a tener, pasaron a un poco más de 90. Sí, o va a algo quedar, así. el Frente de Todos va a quedar con más o menos 107 diputados, Ah, con la perdón, 107, primera, 90 con la va a primera minoría, lo cual va a hablar de un control del peronismo de la Cámara, sea quien sea terminado siendo electo presidente. Juntos por el Cambio terminó disminuyendo. Recordemos que todavía hay que esperar a los resultados oficiales, todavía es el escrutinio provisorio, pero en el caso de mantenerse vamos a tener más o menos 107 diputados de Frente de Todos, 94 de Juntos por el Cambio. Ahora lo repasamos, Dale. Mari, si te parece. Vamos a cambiar un ratito de tema y nos vamos a meter en la agenda parlamentaria. Este proyecto de ley que incorpora finalmente a Ramiro Gutiérrez, que generó un poco de rispidez y resistencia, pero tiene que ver con algo que el propio Sergio Massa dice sobre cuál es el verdadero estado psicotécnico y las aptitudes físicas de un candidato. ¿Qué nos podés contar sobre este proyecto? Bueno, fue planteado justamente por Ramiro Gutiérrez en un cambio que quiere hacerle al Código Electoral en el artículo 14 bis, y en ese sentido lo que plantea es que todos los candidatos a presidente y vicepresidente, así como cualquier ciudadano de la República Argentina, pueda pasar por una evaluación psicotécnica. En ese sentido, Javier Milei respondió a esto durante el segundo debate y dejó planteada, digamos, un ni. Dejó planteado un ni. No dijo, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con hacerlo. Dijo, fue un poco confuso, no se entendió si efectivamente está a favor o en contra de realizarlo. Entiendo que, bueno, esto será planteado hacia más adelante, pero tiene que ser un cambio dentro del Código Electoral. Porque es interesante, digamos, desde el punto de vista, tener una persona que es el que va a dirigir los destinos del país y evaluar si efectivamente está en condiciones de soportar, por ejemplo, las tensiones a las que está sujeta diariamente, los cambios que puede haber y las incertidumbres que genera llevar adelante el bastón presidencial y la conducción de 47 millones de argentinos. Y creo que desde ese lugar sonó como una chicana, creo yo, pero puede llegar a ser admitido. Así como también se planteó en medio de chicana y prendió, y digamos que bastante, el tema de lo que costaría un boleto en transporte sin subsidio. Son los famosos proyectos chicana de la campaña. Podríamos decir, 133 personas que dijeron no, yo voy a pagar 3.600 pesos por día para hacer un viaje en colectivo y en tren, lo cual suena a un poco, por lo menos en principio, difícil para la mayoría de los humanos que habitamos este planeta aquí en la República Argentina. Así que creo que, como bien vos decís, podríamos ponerlo dentro de ese apartado, los proyectos chicana, y bueno, está tirado en la mesa, hay que ver si en algún momento se llega a tratar. ¿En qué comisión debería tratarse? ¿De salud? La de salud. No. Sí, y seguramente asuntos legales o legales constitucionales. Habría que ver, igual, ese es un proyecto de Ramiro Gutiérrez, que ya había presentado un proyecto de esta misma categoría que vamos a inaugurar el día de hoy, el proyecto Chicana, que tenía que ver, por ejemplo, en aumentar las penas para el tráfico de órganos, ¿no? Que son este diálogo constante que hay con algunas de, ya sean medidas o declaraciones que hizo Javier Milei en el último par de años, que tiene el objetivo un poco de exponer cuál está siendo, quién es el candidato que está del otro lado. Yo recuerdo el caso de aumentar las penas para el tráfico de órganos, el caso de incluir un psicotécnico para los que quieran ser candidatos presidenciales, que esos son de vuelta más chicanas, pero después en simultáneo tuvimos proyectos
más claros, más serios, como fue, por ejemplo, el que buscaba poner algunas trabas para la privatización de Aerolíneas Argentinas, perdón, ¿no? Que fue un proyecto de Máximo Kirchner que tuvo dictamen en la Cámara de Diputados y que de vuelta dialogaba con lo que estaban siendo algunas de las propuestas de privatización de algunas de las empresas del Estado. En este caso, puntualmente, el proyecto lo que buscaba era que se requieran los 2/3 de la Cámara para poder vender las acciones de Aerolíneas Argentinas, pero que formó parte de esta lógica de campaña de Sergio Massa de llevar al Congreso de la Nación las propuestas de campaña, ¿no? Ahora tenemos Ganancias y IVA fue eso. Y ahora tenemos la ley que va a vincular al previaje también con una política de Estado. Que efectivamente sí, creo que sustancialmente fue trasladar el debate político de las elecciones al Congreso, que digámoslo, también fue un triunfo de parte del oficialismo poder conseguir 2 sesiones en prácticamente un mes, cuando a lo largo del año había sido muy dificultoso llevarlas adelante, y con programas y cuestiones que estaban en debate, algunas de ellas con la oposición férrea de Juntos por el Cambio, y en otras con la abstención, como para decir, bueno, no acordamos con esto, pero no, tampoco nos vamos a oponer a que se lleve adelante, por ejemplo, la ley de compra sin IVA. Está del otro lado nuestro primer invitado. Diputado Selva, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les va? Un gusto. Gracias, igualmente. Bueno, ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, perfecto. ¿Qué lectura hace de lo que dejó el día de ayer y qué se imagina va a suceder a partir de ahora en el Congreso? No, bueno, la lectura de ayer es claramente que estaban en discusión 2 modelos antagónicos de país. En uno claramente el que nos identificamos nosotros en Unión por la Patria, que es el que representaba a Sergio Massa, con una clara definición sobre educación, sobre salud, sobre soberanía, sobre independencia económica. Digo, y lo otro, bueno, un salto, no lo decimos porque quede fácil, un salto al vacío, una incertidumbre, la generación de la violencia como herramienta de gestión de gobierno, creo que es un malísimo mensaje, y así lo ha interpretado la sociedad. Creo que eso, además de, por supuesto, poner en valor el esfuerzo que hizo Sergio Massa para tratar de clarificarle al ciudadano a todo a lo largo y ancho del país, bueno, el juego, lo que se ponía en juego y qué condiciones tenía la figura personal de Sergio como para poder afrontar los desafíos de un difícil momento de la Argentina. Sí, ¿y qué Congreso se imagina de ahora en adelante sobre, bueno, todavía estamos viendo cómo quedan exactamente repartidas las fuerzas, pero ya hay una tendencia bastante importante para entender frente a qué Congreso vamos a estar? No, por supuesto va a ser un Congreso que va a requerir justamente una convalidación de la posición de Sergio. O sea, un Congreso donde el consenso tiene que ser la herramienta para fortalecer la democracia. Va a haber obviamente mucho debate, la identidad de cada una de las fuerzas estará seguramente consolidada, pero creo que los objetivos de revalidar lo que la voluntad popular expresa, estamos hablando con lo que te decía recién, con respecto, creo que ya no puede haber más debate sobre el sistema educativo que queremos. Massa lo ha dicho en todas y cada una de sus oportunidades, sistema de que la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, y también aceptando los nuevos desafíos que nos impone la realidad geopolítica y política en el mundo, de ir avanzando en un esquema nuevo de la currícula pedagógica que tenga que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos desafíos. Así que estamos en debate, creo, superado. Ahora, lógicamente, después habrá posiciones antagónicas, a lo mejor que privilegien cuestiones sectoriales sobre el interés general. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. Ahora arranca un poco... ¿Cómo te va, María? Un gusto. ¿Qué tal? Ahora arranca la etapa de ir a buscar a aquellas personas que no votaron, ¿no? A Unión por la Patria. Y me interesaba saber qué mirada tenía sobre la forma que iba a actuar el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, pero también la izquierda y los que votaron a Juan Schiaretti. ¿Cómo ves que van a ser esos diálogos? ¿Cómo crees que se van a definir en los próximos días?
No, mira, por supuesto que los diálogos van a existir, porque lo ha dicho Sergio claramente que todas y cada una de las veces que ha expresado. Él está hablando de buscar y hacer el esfuerzo máximo para lograr la unidad nacional. Va a haber mayor o menor grado de predisposición, creo que según los temas que se pongan en debate. Pero de este lado, de quien ha sido convalidado por la voluntad popular, no hay dudas. Va a expresar con muchísima solvencia el camino que hemos trazado para adelante, y que por supuesto pretende que todo lo que es el movimiento nacional, los partidos de incidencia popular, se sumen a un proyecto de país. La integración nacional tiene que ver también con el desarrollo de un país federal, la estrategia que ha tomado nuestro gobierno en este momento con respecto a tratar de consolidar arraigo a través de la conectividad, no solamente por la ampliación de los servicios de trenes, sino por la conectividad específicamente también. La búsqueda de la soberanía energética tiene que ver con eso, con un desarrollo más homogéneo del país, tratar de que no siga siendo la concentración en los grandes centros urbanos. No te estoy hablando solamente de Rosario, del conurbano bonaerense o del conurbano cordobés, sino que te estoy hablando de tratar de generar expectativas y, como decimos siempre, con mucha convicción. Cuando hablamos de libertad, la libertad se expresa cuando hay igualdad de oportunidades para todos. Y en eso, bueno, esa es la visión que tiene nuestro candidato a presidente. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Preguntarte cómo te imaginás el recorrido hasta el 19 de noviembre, faltan 4 semanas, si hablaron ya dentro del bloque de la posibilidad de alguna evaluación de alguna sesión. El gobierno pretendía, o Massa pretendía, enviar al Congreso el tratamiento de la ley de previaje. ¿Cómo ves ese panorama? No, la voluntad por nuestra parte ha sido esta. Ustedes recién estaban haciendo referencia, realmente en base a la decisión política de Sergio Massa y a la estrategia que se dio el bloque de Unión por la Patria, realmente hemos tenido la sanción de leyes sumamente importantes para la Argentina presente y futura. No solamente por la creación de universidades, que nos costó muchísimo, vos sabés que pasamos por 2 sesiones donde no teníamos quórum. Bueno, se fueron superando determinadas leyes, la ley de inclusión, la ley con el tema de discapacidad, bueno, esto que vos decís, la necesidad de empezar a mirar el tema de la economía nuevamente, tratando de convalidar en ley lo que Sergio, no solamente el tema del previaje, sino lo que hicimos también con el tema del IVA, lo que hicimos con el tema de ganancias. Digo, hay un montón de cosas que podemos poner arriba de la mesa de que Sergio tomó la conducción de una estrategia con una orientación al país presente y futuro. Las cosas se han ido ordenando. Así que yo confío de que ese camino es el que vamos a seguir transitando y creo que vamos a seguir consiguiendo cada vez más voluntades. Uno de los debates que se viene, Sergio Massa así lo había anticipado, es el de presupuesto, ¿no? Se iba a empezar a tratar el presupuesto 2024 una vez que hubiesen terminado las elecciones generales. ¿Cómo anticipás que va a ser ese debate? ¿Qué posibilidades ves que se pueda tratar esta separata que Sergio Massa mencionó varias veces para ver, bueno, de equilibrar un poco el costo que van a significar en la baja de recaudación medidas como la eliminación de la 4ª categoría de ganancias y en el caso de que se sancionen en el Senado la devolución del IVA? ¿Qué posibilidades ves ahí de hacer algunas reformas impositivas para, recomponer un poco esa pérdida de recaudación que se va a generar por estas medidas? Sí, lo primero que quiero decirte es que no es una cuenta lineal. Las 2 medidas tuvieron, cuando vos te habla la oposición, te dice esto es el 1%, esto es el 0,9% del PBI, y hay toda una reactivación de la economía que todavía no está definida realmente el impacto fiscal. Digamos, esto es lo primero que te quiero marcar. Por supuesto, cuando Sergio Massa plantea la separata, es porque justamente hay una mirada netamente, como lo decimos en la jerga de la política, de Excel, el suma y resta, y pone él en evidencia qué incidencia tienen. Una, el costo de lo que significa la masa de la administración pública, que es el 0,9% del PBI. Y pone en paralelo, justamente para tratar de terminar con esas fundamentaciones que hacían con un facilismo irresponsable los sectores de la oposición, que los subsidios al sector empresario son el 4,8% del PBI, o sea, 5 veces más que lo que significa la masa de la administración pública. Entonces, hoy por hoy entramos a definir cosas
con una decisión política también, que todavía para mí está faltando que se ponga en la discusión, que es con el respaldo político de Sergio Massa, claramente una discusión con nuestro mayor acreedor en esa deuda espuria que nos comprometió el gobierno de Juntos por el Cambio, la discusión con el Fondo Monetario Internacional. Hoy, desde una convalidación política, se favorece a la Argentina, el respaldo político favorece a la Argentina, no es un error mío conceptual ni expresivo, favorece a la Argentina el respaldo político que se le ha dado al ministro de Economía como para entrar en una discusión completamente distinta con el Fondo Monetario Internacional. O sea que hay un montón de variables que van a ir en paralelo con el tratamiento de nuestro presupuesto. Recién nosotros, Selva, estábamos debatiendo sobre qué grado de incidencia interpretan ustedes desde adentro del espacio político tuvo el debate, sobre todo el segundo debate, de cara a lo que terminaron haciendo los electores, ¿no? Porque allí escucharon propuestas concretas, en el mejor de los casos. A veces lo único que se escucharon fueron críticas. Pero, ¿qué grado de esas propuestas cree que fueron realmente palpables por la ciudadanía, por el electorado, y que en virtud de eso terminaron decidiendo su voto? Meli, vos lo dijiste claramente. Si vos mirás el resumen de los debates, la única persona que tuvo coherencia y tuvo claro qué mensaje tenía que dar en su postulación como presidente de la Nación se llama Sergio Massa. Yo creo que fue muy bien interpretado por la ciudadanía, que era la única persona que tenía no solamente coherencia, sino capacidad para poder transmitirle a la ciudadanía cuál era el rumbo que iba a marcar en el país. Y teniendo siempre como eje la unidad nacional. O sea, lo que es el campo popular como primer punto de arranque, tratar de hacerlos converger en un proyecto de país que yo estoy seguro que nos identifica con muchas más fuerzas partidarias que los que son las propias de Unión por la Patria. Entonces, creo que él tuvo incidencia. Por ahí, en algunas, y esto es una opinión muy personal, algunos fueron a mirar el debate para ver quién ganaba la pelea. Otros, y por suerte la mayoría, miraron el debate para decir qué modelo de país le planteaban para adelante. Así que en ese sentido, por lo menos mi opinión personal, es que el ciudadano valoró con mucha profundidad lo que pasó en el debate. Sí. Carlos, te pregunto por el pago chico por Mercedes y por qué pensás que fue tan contundente la victoria en la provincia de Buenos Aires de Axel Kicillof. Bueno, pero Axel ha tenido esto que venimos pregonando, parece que fuera monotemático yo, pero realmente ha tenido una amplitud de criterio, no ha mirado una cuestión partidaria hacia ningún intendente, se ha mirado una medida de desarrollo, no solamente focalizada en cada municipio, sino desde el punto de vista regional. Se ha invertido en lo que es en educación y en salud en la provincia de Buenos Aires como nunca se había invertido. Yo creo que hay mucho para mostrar de la capacidad del gobernador Axel Kicillof en función de los bonaerenses. Él ha tenido algo que yo también le valoro, que es afianzar muy fuertemente la identidad bonaerense. Así que eso ha sido muy claro. El cierre de Axel claramente se pone en juego, está garantizado en los municipios, está garantizada la provincia de Buenos Aires. Bueno, la película termina cuando Sergio Massa sea presidente, pero no solamente por la persona que obviamente para mí lo tiene más que merecido ser presidente de la Nación, sino porque realmente representamos el mismo modelo de país. Volver a pensar en una ruptura, volver a pensar en un presidente que está diciendo que va a atentar contra el federalismo a través de la coparticipación, donde está diciendo que va a privatizar las empresas que nos van a permitir, la verdad, hasta honrar las deudas, mal de que pese, o sea, privatizar YPF, que hoy es lo único que nos genera recursos, bueno, es casi una locura, no tengo otro término para no ser vulgar. Y bueno, y entonces esa visión, Axel sabe claramente que se pone en riesgo si la figura de Sergio Massa no se termina de convalidar como presidente de la Nación. Así que estamos totalmente confiados que los bonaerenses saben qué camino van a tener que transitar en este mes, que seguramente va a ser un mes según como sea el comportamiento mediático. Yo con ustedes lo he hablado muchas veces, la corporación mediática que lamentablemente ahora se quedó, que no tuvo ningún miramiento en atacarnos permanentemente a nosotros y soslayar muchísimos de los errores que representaba la oposición, bueno, ahora se quedó sin candidato. ¿Cómo va a ser su comportamiento y qué incidencia va a tener? Bueno, yo soy optimista que
la provincia de Buenos Aires, los argentinos hemos madurado y ha quedado claramente que no son prensa independiente, sino que tienen intenciones que los representan con muchísima verticalidad y que hoy esperemos entremos en una racionalidad, pues se pone en juego nuevamente los 4 años que vienen para la Argentina. Carlos, te consulto, queda solo un mes al menos del trabajo en comisión de las sesiones ordinarias. ¿Tienen pensado tener una reunión de bloque en la brevedad para ver cómo se reorganiza el trabajo parlamentario del último mes? Seguramente va a girar en torno a presupuesto, pero ¿qué otros proyectos imaginás en esta recta final se van a poder tratar? También quedó pendiente juicio político, pero bueno, no quedó mucho. No, pero quedaron temas que tienen que ver con desarrollo, que están planteados, yo no me acuerdo ahora los títulos, pero evidentemente para consolidar, y creo que todavía va a haber hasta una propuesta de reforma impositiva, o sea, de sinceramiento, de simplificación del sistema tributario, que es algo que realmente complejiza el funcionamiento de las pymes. Hay mucho todavía que puede pasar y estoy confiado de que se va a hacer una reunión, claramente, sí. Y hablando la semana pasada con Germán Martínez y también con Eduardo Valdés, decían que estaba la idea de armar una próxima sesión entre estas elecciones de primera vuelta y las de segunda vuelta, por ahí con el tema, incluir el tema del previaje, incluir algún otro proyecto más. ¿Qué posibilidades hay, qué chances hay con este escenario? No, yo estoy convencido que se va a avanzar, Meli. Yo estoy confiado de que hay partidos que tienen claramente una posición de defensa democrática y que en este sentido, cuando se ha expresado prácticamente y se ha definido el mapa de todo el país, salvo la conducción nacional, hoy por hoy entramos en debate ya con muchas más definiciones. Si respetamos, y no es discursivo, el tema del respaldo a la voluntad popular, hay temas que también tienen incidencia en algunas provincias que van a tener que estar en la agenda de trabajo parlamentario de este último mes. ¿Cuándo crees? Además del presupuesto, por supuesto. Sí, ¿cuándo crees vos, Carlos, que Sergio Massa va a empezar a dar a conocer un posible gabinete? ¿Crees que es una carta que va a jugar ahora? ¿Crees que es una carta que va a jugar más adelante? Lo digo jugar en un sentido figurativo, por supuesto, ¿no? Pero me refiero también que, teniendo en cuenta el discurso que tuvo ayer, esto de tratar de abrazar a todos los espacios políticos para poder armar un gobierno que contenga a la gran mayoría de los argentinos, me imagino que también por ahí hay algún nombre que puede llegar a ser estratégico que se empieza a dar a conocer, o todo lo contrario, que por ahí no es prudente hacerlo en este momento. No, yo personalmente preferiría que el mensaje que quede de Sergio sea justamente el llamado a la unidad nacional y a la conformación de un gobierno multilateralista, digamos, por decirlo de alguna forma, multipartidario. Pero lo real es que me parece que no sería prudente tirar nombres. Pero esto es una opinión personal, no tengo conocimiento de lo que va a hacer Sergio Massa. Yo escuché lo mismo dentro de Unión por la Patria, pero ¿por qué? ¿Por qué no es prudente? ¿O por qué vos pensás que no es prudente? No, porque creo que ahí se agotaría, entraríamos o le daríamos la oportunidad a los detractores de entrar a cuestionar las personas. Y el mensaje más fuerte de Sergio es la unidad nacional. Por supuesto, tuvo claro, digamos, ejecutividad en la función, dijo que los parámetros que va a mirar han sido los que le ha exigido a su propio equipo. Entonces creo que si fuera prematuro el tema de los nombres, entraríamos en una discusión y en un desgaste de figuras que no se merecen entrar en el manoseo mediático. Así que por ahora me parece que lo más prudente es decir que tenemos la clara convicción de convocar por afuera de lo partidario, pero no ponerle el nombre me parece que sería prudente. Carlos, ¿qué opinas del proyecto de Ramiro Gutiérrez, también compañero del masismo, para incluir un examen psicofísico a los candidatos a presidente? ¿Vos lo acompañarías, lo votarías, más allá de, se dio en un contexto muy particular? ¿Pero qué opinas de la iniciativa que estábamos charlando recién? No, pero claramente fue preocupante. Algunas definiciones de con quién hoy nos vamos a confrontar. Realmente te hacen pensar con mucha preocupación de algunas cosas. Yo te digo,
uno puede decir el tema más fuerte es el tema que él incita a la violencia para construir, o sea, antagónico. En la violencia destruís, no construís. Pero te quiero decir, sobre el tema de soberanía en Malvinas, alguien que está, lo que significa Malvinas para los argentinos, entrar en una discusión de ese tema es porque realmente no tenés todos los patitos en fila. Tenemos un voto más para el proyecto. Sí, Perdón. Y te quería preguntar, a propósito de cuestionamientos, dentro de las separatas, una de las posturas es con respecto a las exenciones de ganancias, y allí la semana pasada un juez, el juez Pablo Caicials, llevó adelante una sentencia en la cual permite que aquellos miembros del Poder Judicial que ingresaron después del año 2017 convalida que no paguen ganancias, cuando fue esto lo que acordaron por ley durante el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, que todos los miembros del Poder Judicial sigan sin pagar ganancias. Bueno, vos sabés que eso es una pelea corporativa. Yo creo que esa es una pelea que hay que dar. Por lo mismo que decimos también de que todos damos cuenta de nuestras acciones cuando estamos en los tres poderes. El único poder que no da cuenta de sus acciones es el Poder Judicial. Digamos, creo que son temas para discutirlo. No sé de qué forma, estoy hablando de forma personal, esto quiero decirlo claramente. Yo creo que hay un desequilibrio, el equilibrio que se pretende, valga la contradicción, cuando uno habla de tres poderes en la constitución del sistema democrático. Hoy hay un desequilibrio y obviamente ocurren estas bravuconadas, digamos que con un consenso que se había logrado algo que era bastante discutible, vuelven a pretender atrás. Así que esos debates para mí la política los tiene que ir ordenando. Vos integrás la Comisión de Transporte y también se destaca esta última decisión que se toma desde el Ministerio de Transporte sobre esta cuestión de salir a preguntarle a la gente si quería voluntariamente sacarse el subsidio, ¿no? Sobre todo para sincerar qué es lo que pasaría con un gobierno de Javier Milei y los transportes. ¿Qué te pareció esa medida y qué grado de incidencia pensás que pudo haber tenido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a donde se aloja la inmensa cantidad de personas que se mueve en los transportes públicos? Bueno, mira, la frase creo que fue acertada de Sergio Massa, decir que hay veces se dicen cosas que son para TikTok, dado que es una red que está de moda, y después tenés que explicarle a la gente lo que significa decir eso. Así que yo creo que fue una buena decisión, Hoy me llamaron de la provincia de Córdoba y de la provincia de Santiago del Estero, y en ambos casos reconocían de que tuvo un cable a tierra con el ciudadano común de mirar ese tipo de cosas, porque cuando estamos hablando de coparticipación, vos sabés muy bien que el sistema SUBE es un sistema muy federal y muy específico, que el subsidio lo recibe el ciudadano. Bueno, también es lo más fácil de cortar. Entonces, uno tiene la necesidad de explicarle al ciudadano las cosas que se dicen o qué camino o por dónde pretende ir alguno de los candidatos. Así que yo creo que fue una buena medida. Informar. No es nada más que informar. Lo único que se hizo fue informar. No, Carlos, te hago una pregunta muy cortita. ¿Qué pensás que va a pasar con Juntos por el Cambio a partir de ahora? No, yo soy respetuoso, es una fuerza que es una coalición, así que cada uno de los partidos tendrá que ir tomando sus definiciones. Hemos escuchado que hasta los partidos de izquierda obviamente van a hacer sus plenarios, van a definir. Creo que eso va a pasar, pero no me gustaría opinar porque creo que la autonomía de los partidos, por todo lo que está en juego, es lo mejor que puede pasar, que cada partido orgánicamente tome una decisión que me parece que sería lo correspondiente. Bien, gracias Carlos, un saludo, hasta dentro de cualquier momento. Chao Meli, gracias a toda la mesa ahí. Un abrazo. Hasta luego. Carlos Selva, al frente de todos, charlando con nosotros, haciendo un primer análisis dentro del espacio que más votos sacó en esta primera vuelta. ¿Hacemos una pausa? ¿Parece bien? Ya venimos.
son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hiciste la colimba entre 1975 y 1983. Tu testimonio aún puede ser clave para hacer justicia. Lo que hayas visto y oído en dictadura es un aporte fundamental para llegar a la verdad. Para más información, entra a argentina.gov.ar/fuicolimba. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Tercera edición de DTV. Las cámaras, digamos, oficialmente, cuando llevamos adelante el debate en la Comisión de Defensa del Consumidor, acompañaron. Sí es cierto que había una cierta reticencia porque también hay otra realidad. Faltaba todavía comunicar mucho, ese temor a que los obliguen a tener toda una gama de talles, ese temor a que tal vez esos talles fueran de repente muy hacia los extremos y estuvieran obligados. Nuestro dictamen de mayoría en la comisión perdió en el recinto, ganó el dictamen de minoría. Cuando fue al Senado, el Senado revisó y sacó su propia resolución que toma varias cosas de las que estaban planteadas en nuestro dictamen original, pero en algunas creo que avanzan, por ejemplo en el plazo del ajuste, en el índice a utilizar y demás. Creo que se mejoró en el Senado de verdad. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano, en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos.
DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendé. Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudás aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Punto Género, lunes, 23 horas. Muy bien, estamos de regreso después de la pausa. Estamos analizando todos los proyectos que van quedando en danza y uno es este que nos presentaba hace un ratito Fabi, que tiene que ver con ver si existe o no existe la posibilidad de realizar exámenes psicofísicos, psicodiagnósticos, a quienes pretenden ser candidatos en rangos nacionales, ¿no? No para cualquier tipo de cargo. Pero tenemos el momento en el que Ramiro Gutiérrez, el diputado Ramiro Gutiérrez, anunciaba que presentaba este proyecto y después nos contás vos que tenés más detalles. ¿Dale? Sí, más tarde lo veré. Pero creo que está buena la sección que planteó Melina en la hora anterior, esta sección Proyectos Chicana. Me parece que es un buen título para Diputados TV. Mis proyectos, en vez de mis proyectos, mis chicanas, para llevar adelante. A ver, inauguramos la sección entonces. Está presentado. Sí. Mi voluntad es que pueda ser un tema de tratamiento del próximo Parlamento. Yo creo que si vos vas a comprar un arma... Ya entonces con presidente, próximo presidente Las en funciones. elecciones están lanzadas, se ganan en las urnas. Tenemos que dar una discusión de reglamentar algo que está en nuestra Constitución Nacional como un principio liminar, que es el derecho a que todos tenemos a quien ejerza una máxima magistratura de eso, sea idóneo funcionalmente, ¿no? Este país lo hace para los jueces. Este país lo hace para un comprador de un arma. Vos deberías poder aportarlo también. Sos candidato y debes poder que sea aportarlo. por forma privada. Voy, claro. Eso es un tema que debemos discutirlo, pero se necesita para una persona que va a administrar todos los destinos de los demás, que eso es lo que establece el artículo 99 de la Constitución Nacional, la administración general del país, que incluso puede declarar la guerra. La vida de los demás. Una vez nos levantamos con un general ¿Cómo? Que venga el Principito. Sí, que declaró la guerra. Entonces, lo mejor es dar una discusión. Si aquí se considera que es un requisito valioso para establecerlo, lo será. Y si no, habrá que dar Dolores? Bueno, nos quedamos con la duda de saber cómo está en Dolores. Viste que le preguntaron y tú... Pero por los dolores, por el examen psiquiátrico. No, ¿cómo estaba él de sus dolores? No, mentira, que es de Dolores el diputado. Claro, que de le Dolores. preguntaba... Dolores, el famoso puente que no quisieron que se haga, no se hizo nunca. El Para pasar por arriba de la barrera, ¿te acordás? El diputado, sí. Y nunca se hizo, siempre tenés que pasar por la barrera y comerte un chori ahí cruzando. Sí, se incentiva el turismo. Y te comes una hora, más. Dolores era el centro turístico que quedaba de camino a Mar del Plata y cuando salió la otra ruta se les complicó bastante. Ahora tiene termas, se está generando un turismo regional bastante importante. Sí, la verdad que el turismo de cercanía, eso es un poquito más, 200 kilómetros. Sí, 200 kilómetros. Pero el turismo de cercanía es algo interesante. Pero bueno, ahora hablemos de lo que recién estábamos escuchando y Las mencionaba fiscalías, el diputado bonaerense Ramiro Gutiérrez del Frente de Todos, más específicamente dentro del conjunto de legisladores que responden a Sergio Massa, el Frente Renovador, que veremos cómo se termina conformando, ¿no? ¿El diputado Gutiérrez continúa? No recuerdo, Yo tampoco. sinceramente. Creo que creo ahora que Meli se va a picar.
El diputado Gutiérrez, que es el referente en materia de seguridad de Sergio Massa, que le dio una mano cuando fue la preparación durante precisamente el debate con esa sección y que probablemente vaya a tener un rol ahí en el caso de que sea electo presidente. La respuesta al tema de la venta de órganos, que también tuvo mucho que ver en el tema de la agilización de la justicia en la provincia de Santa Fe. Pues el abogado se le especializa también en materias judiciales. Sí, y también todo el tema vinculado a un proyecto para desarmar las ganancias devenidas del narcotráfico, como una de las principales teorías sobre cómo puede combatirse el narcocrimen. Renovaba este año, sí, efectivamente. Y está, no me acuerdo si está dentro de la... Seguramente sí. Ok. Sí. Sí. Bueno, ahora lo fijamos, pero va a formar parte, es del entorno más cercano de Sergio Massa, como decía Mary, tiene posibilidades también de estar dentro como funcionario en caso de que el presidente sea efectivamente el ministro de Economía. Bueno, examen psicofísico para candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Recordemos, esto fue una propuesta que surgió de las tantas recorridas que hizo Massa en los 2 meses entre las PASO y las elecciones de ayer, en un programa por streaming que dijo que iba a plantear la necesidad, así como los seres normales de esta bendita república, nos hacemos un examen psicofísico, una evaluación para acceder a un puesto de trabajo, considera que es necesario, en este caso Ramiro Gutiérrez, que pase lo mismo con el presidente y el vicepresidente. Pero ¿qué dice? Todos aquellos ciudadanos que se postulen para ocupar cargos electivos como presidente y vicepresidente de la Nación Argentina deberán haber aprobado un examen oficial de aptitudes psicofísicas previo a asumir sus respectivos cargos. Esto claramente está de alguna manera referenciado e hizo eclosión por algunas actitudes que tuvo durante la campaña electoral y viene demostrando el candidato de la Libertad Avanza. A propósito de esto, bueno, uno de los que más campaña, podríamos decir, realizó en las redes sociales es el que redactó su biografía no autorizada, ¿no? Juan José González, un colega cuyo libro El Loco fue bestseller en los últimos tiempos y es el que más puso sobre aviso sobre algunas condiciones de la vida cotidiana del diputado libertario. La propuesta del diputado Ramiro Gutiérrez es introducir una modificación al Código Electoral Nacional e incluirla entonces dentro del artículo 14 como el artículo 14 bis. Cuando lo escribí y escuchaba este número decía, bueno, me hacía acordar al artículo 14 de la Constitución, ¿no? El 14 bis, el que habla de los derechos, también es muy importante. Los derechos políticos. No, los derechos a políticos, la de peticionar no, creo que tiene que ver con la cuestión de acceso a una vivienda. Los derechos sociales. Los derechos sociales. Vamos con la placa disculpa, que sí. Lo estudié con mi hijo. Bueno. Pero así bueno, que, te la sí. llevaste entonces. Vamos a la que sí. No, pero te pido mil disculpas. Hoy está tremendo conmigo. No me la llevé. Fue un examen que nos fue muy bien a los dos. Yo también saqué buena nota. ¿Fuiste vos a darla? No, mi hijo, pero bueno, yo ahí estuve repasando la Constitución. Bueno, esto debe realizarse, discúlpame si estoy tremendo hoy, pero bueno. Esto debe realizarse al igual que se le exige a cualquier otro ciudadano trabajador cuando desea acceder a una nueva actividad. El presidente es quien conduce el destino del país, dice Ramiro Gutiérrez, de todos los ciudadanos, por eso es indispensable que se encuentre en perfectas condiciones psicológicas. Tiene muchísimo sentido esto que plantea, sobre todo porque ha habido casos donde uno se pregunta, bueno, esta persona está bien, no solamente en mandatarios argentinos, ¿no? En general, esto está bien, esto responde, no tendrá alguna alteración, no le pasará algo. A mí lo único que me hace ruido es que hace mención al examen psicofísico, no a un examen. Creo que se llama en líneas generales así, no es porque, digamos, con las condiciones físicas, bueno, es una cuestión que en cualquier trabajo te las toman. Digo, equipara a asumir como presidente al examen que te hacen para cualquier trabajo, teniendo en cuenta los niveles de presión y responsabilidad que tiene asumir el cargo del presidente de la Argentina. Bueno, una base. Sí, también hace ruido por el contexto en el que se da. Por eso es lo que estábamos haciendo. Igual yo creo que para un parlamento galáctico
vos recién decías, podría regir. En caso de que todos los presidentes del mundo juntaran una serie, podría en ese caso. Vos decís con una mirada Como, internacional. claro, Star Wars, una cosa así, viste, que No, yo creo que por ejemplo, la semana pasada lo debatíamos, no con estas placas, pero lo debatíamos en general, cuando nos enterábamos que se había convertido en un proyecto. Por ejemplo, uno sabe que hay determinadas responsabilidades que obviamente uno le está entregando su vida, su seguridad, por ejemplo, a un médico, por ejemplo, un piloto. Ahí debiera ser todo mucho más estricto. Entonces, si uno tiene una mirada muy exhaustiva sobre la salud de un piloto de aerolíneas argentinas. Sin ir más allá, digamos, hablamos de los uniformados, ¿no? De las fuerzas de seguridad, de los gendarmes. Cuando hablamos federal, de lo que significa la custodia de la vida a diario, que generalmente muchas veces están asociados miembros de las fuerzas de seguridad a cuestiones de inclusive violencia intrafamiliar. Sí, por supuesto. Y también lo que dice Mary, o sea, son trabajos donde uno tiene que eventualmente tomar decisiones bajo mucha presión y mucho estrés. No es lo mismo, de repente, no sé, sos un médico cirujano plástico, no es lo mismo que un médico que tiene que, del corazón. ¿Viste? Tenés que tomar una decisión en una fracción de segundo porque en tus manos está la vida de ese paciente. Yo entiendo que ese médico, ese profesional, para ser o formar parte de jefe de guardia o jefe de planta o lo que sea, tiene que haber estado a la altura de las circunstancias. ¿Te acordás que yo te había comentado cuando me operé de mi columna del cuadro famoso en la cual estaba operando el cirujano y por atrás del cirujano estaba la imagen de Cristo moviéndole las manos, digamos, que además hay también allí toda una cuestión que de alguna manera tiene que ver también con, si uno quiere, con la prepotencia del trabajo de parte de esta gente que tiene que trabajar 24/7 porque es la dedicación que prácticamente le dan, exceptuando aquellos que se van a ver Netflix a las 7 de la tarde, pero creo que de alguna manera tienen también así una, ¿cómo decir? Como una autoestima muy elevada para poder efectivamente llevar adelante estos cargos y poder hacer frente a situaciones comprometidas, porque en definitiva se trata de eso, ¿no? Que el diario convivir con definiciones que le afectan a la vida, se equivocó en mover una palanquita, en poner un cero, en hacer una firma y cambió el registro absolutamente de una situación que beneficiaba a cientos de miles de personas por otra. Sí, entonces, y a veces creo que miramos con una lupa muy exhaustiva de pronto la vida personal o privada de un deportista. Porque nos representa, porque lleva la camiseta, porque la verdad que es heroico y porque están bajo presión y porque tienen la mirada de toda la Argentina. ¿Y un presidente? ¿O de una presidenta? ¿Por qué ahí tenemos una mirada distinta o atravesada o mediatizada por otras cosas? Sí, yo igual en esa parte no tanto en la vida privada, que los dos se meten. ¿Sabes lo que pasa? Que esto tiene que ver con cuando digo vida privada, también hay un ensimismamiento en el caso de un presidente entre lo privado y lo público, porque uno sabe que las cuestiones de salud de un presidente no son de la vida privada, son de la vida pública. Claro, pero las cuestiones de salud, está bien, listo. Sí. Pero viste que está como un poco solapado. Sí, claro. Ahí está más en tensión lo público y lo privado respecto de cualquier otra persona. Sí, de hecho hay informes oficiales de la salud presidencial, los reportes, los partes. Claro. Acordate de todo. Casi todos nuestros presidentes se han sometido a alguna otra cirugía o revisación. Por ejemplo, me acuerdo en su momento a Mauricio Macri, lo habían internado para hacerle toda una... La misma operación que había tenido Cristina tuvieron los dos. También, también creo que después algo en la rodilla o algo por el estilo. Alberto también. Alberto Fernández también lo mismo. Bueno, Néstor Kirchner, por supuesto, toda la cuestión, ni que hablar cuando después se comunicó la muerte. También, bueno, si tenía enfermedades preexistentes, si no las tenía, qué pasaba. Pero digo, para mí lo que respalda el proyecto de Ramiro Gutiérrez es muy interesante, o lo que pone ahí sobre evidencia. Pero yo me imagino esta situación.
¿Quién conforma ese No, ese hay una tribunal de propuesta de que sean expertos? representantes de universidades. Eso fue lo que dijo inclusive Sergio Massa, que no está dentro del proyecto, creo, por lo menos no está destacado, que sean universidades públicas de medicina responsables, representantes de esos organismos los que hagan este examen. Es para los que quieran candidatearse, ¿verdad? Sí, estamos hablando de aquellos que quieran acceder al cargo de presidente y Listo, vicepresidente. y yo me imagino lo siguiente, Juan Pérez se quiere candidatear y este consejo de expertos, psicólogos, psiquiatras, médicos, le dice no. Claro, a mí me ¿Ahí preocupa qué? eso, la impugnación en base a un ¿Qué colegio decís? de especialistas que tal vez con el voto sea acompañado. Lo digo por esta No, pero delgada y línea anda entre lo más público allá. y privado. Yo tengo muy fuerte el recuerdo de lo que pasaba con Cristina Fernández de Kirchner y con esa intromisión constante respecto a su salud mental. Le inventaron que era bipolar. Había una insistencia y una especie de psicología barata que constantemente trataba de interpretar algunos gestos o dichos en esos términos. Y es delicado para no empezar a patologizar a referentes políticos por cosas que no nos gustan. No, y de nuevo, Entonces, suponete que vos tenés un diagnóstico, ¿no? Yo de nuevo hablo de Juan Pérez. Y entonces el consejo de expertos te dice, Sí. no puede. ¿Por qué? Y porque tiene rasgos fabuladores. Tiene rasgos fabuladores. Ni siquiera me meto una enfermedad mental. Te digo que arrojó ese psicotécnico que no estaría en condiciones, o es una persona que tiene tendencia a la depresión. Nosotros los periodistas nos volveríamos locos por saber por qué y qué dijo. Y haríamos mesas de expertos, de psiquiatras, todos los que... Nosotros no, Yo sí. Yo sí. ¿Y si laburo de eso? ¿Y si laburamos de eso? Sí, y no pararíamos hasta bucear y meternos y a ver, y las fotos, y lo que decís vos, y los testimonios, y las fotos, y los actos. No, porque en esta entrevista viste que dijo tal cosa. Porque ya de hecho, de Patricia Bullrich también se hizo un montón respecto de eso. Por poner solo una persona que no quedó en el balotaje. Se dice de todo. De que está bajo una terrible presión, de que tiene algún tipo de consumo. De todo se dice, de todo, con una liviandad metiéndose en la vida privada de Patricia Bullrich, que no era el rímel, que lo que le pasa es que está estresada, ¿no? Que entonces tiene las defensas bajas, ¿no? Porque entonces si se resfrió, y fíjate que si ya solamente se resfría porque está en campaña, imagínate si tiene que ir a negociar una deuda con el Fondo Monetario, lo que le pasa, le agarra una... O sea, dale. O sea, vivimos de hablar y de opinar todos. Y el que no lo hace, bueno, buenísimo por el que no lo haga. Hay una línea muy fina, está claro que sí. Y entonces, ¿y qué das a conocer sobre ese candidato? No pasó el test. ¿Y qué onda? Ahí te metes en la vida privada de la persona, que todavía no es un funcionario. No tiene derecho a su intimidad. Después que está electo. Por eso no tiene derecho a su intimidad. Eso me parece que es lo más... Y hay un secreto profesional en el medio. Hay un profesional que también lo tiene que haber entrevistado y que está bajo secreto profesional. Sí, siendo realistas, no es factible que se trate el proyecto. Claro. También tiene que ver con eso. Es más bien un gesto y un guiño en un contexto de campaña electoral de poner el dedo y decir, acá hay un candidato que yo creo que no pasa de psicotécnico. Me parece que ahí el mensaje es eso, más que una intención concreta de que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados. Porque realmente abre todas estas preguntas y un tema muy sensible vinculado a la salud mental. Y cómo eso puede ser factible para impugnar una candidatura y la justicia de esa decisión que no está del todo clara. Que igual no me parece menor, ojo, digo todo esto como también digo, y la verdad que no está de más. O sea, no está mal pensado el abordaje también de la salud mental y debiéramos tener una mirada con menos tabúes respecto de la salud mental. Debiéramos ser muy cuidadosos y resguardarla, pero nos hemos metido con la salud mental de cada ser humano en esta vida. De cada ser humano hemos hablado sobre su salud mental, de no está bien, no, es que de elegante. La cantidad de cosas que se dicen de un tipo que canta. La cantidad de cosas que se dicen, que por qué cayó en cana, que si no cayó en cana, que es la junta, que no junta, que si es consumidor, que si no es consumidor. Y el tipo canta nada más, no decide nada. Pero ahí yo creo que es la diferencia entre la especulación mediática y que esto tenga un blanqueo institucional.
Una cosa es que lo hagan los medios de comunicación y otra cosa es que por ley se habilite que un colegio de especialistas pueda impugnar o no una candidatura en base a determinados parámetros de salud. Y va un poco de la mano la agenda normativa parlamentaria con la agenda de nuestros funcionarios públicos, con la agenda de los medios, y va de la mano. Sería muy raro que todo esto quedase resguardado bajo 7 llaves en la más profunda intimidad de ese candidato que se somete a una serie de test. No, sí, eso seguro. Lo digo, a mí lo que más me preocupa es las consecuencias que puede tener en términos de que alguien pueda o no pueda candidatearse, que ahí es el problema. La impugnación, que está viciada de nulidad por cualquier cosa. También tenés que pensar que puede haber una escalada, si querés, judicial, mediática, que dependa de quién tenga la causa. Sí, creo que... Ciertamente. Creo que tiene un montón de contraindicaciones este proyecto. Ciertamente. Pero bueno, terminemos de ver el proyecto. La reforma está en línea con el derecho constitucional de la idoneidad para acceder a un cargo con los máximos deberes y responsabilidades. Y perdón, y agrego una cosa más con esa palabra idoneidad. También es muy opinable, ¿no? Porque siempre es subjetivo. Sobre la salud. O sea, claro. Aquellos que hacen psicotécnicos. Mi mujer trabaja para la justicia, es perito, siempre la designan los juzgados sobre psicotécnicos. Le hacen a veces evaluar un accidente de auto que sucedió hace 10 años atrás de una persona que se va a atender y no sé, y en ese momento se golpeó. ¿Cómo evalúa? No, bueno. ¿Cómo evalúa? A ver, hay herramientas. No, ella evalúa con herramientas. Son interpretativas. No digo que hace Roger. Lo que pasa es que son interpretativas. Pero son siempre... Pero ¿cómo? ¿No hace test de Roger? Sí, ¿no es psicoanalista? Pero no específicamente hace ese, hace otro. Pero está bien, pero vamos a... No voy a jugar a Rosa. ¿Qué? Nada. ¿No voy a qué? No voy a decir lo que hace o no hace, pero lo que te quiero decir... No, pero echa mano, o sea, no sí, solamente... son temas legales, por supuesto. Obvio, sí. ¿Cómo no va a utilizar herramientas Lo conozco perfecto. Sí, bueno. Por eso digo, pero al mismo tiempo es interpretativo. Sí, siempre un análisis y un estudio de una persona. Entonces, siempre es interpretativo. Claro, no es el doping de no es una papu. Sustancia que cae en un líquido y cambia de color. ¿Tenés esto o no lo tenés? Exacto, claro. Es interpretativo. Entonces, qué sé yo, distinto me parece es... bueno, lo que pasa que ahí es donde tenés que ver muy bien en manos de quién colocas todas estas herramientas. ¿Cómo se custodia después definitiva la misma decisión tiene un juez de ejecución penal sobre si otorga o no otorga un beneficio a un preso o un delincuente. El tipo ahí puede o no puede otorgar determinado beneficio y él observa determinadas cosas. Ahora, él no puede, digamos, jugarse la vida o la carrera con que ese tipo sale y no vuelve a violar o no vuelve a matar. Sin embargo, pone su gancho y dice, sí, puede salir, puede ir a la fiesta de 15 de la hija. Y a veces en solamente la fiesta de 15 de la hija, el tipo salió, violó, mató, hizo un desastre. Y bueno, y él dice... Además, en lo que las y yo leí una carpeta que decía que sí, que tenía buen comportamiento, que no tenía rasgos psicopáticos, que estaba ajustado a tiempo y realidad y en la espacialidad y no sé cuánto, sí sale. ¿Y? O lo peor, o el caso contrario, un consejo de expertos puede decir, no, está espectacular, tiene una personalidad espectacular y después te choca el país también. ¿O no? También lo hemos visto. Está abierto a cualquier tipo de resultado, eso es. A este tipo es espectacular, solamente hizo éxitos en su vida. No, cosa que toca lo hace fantástico. Pues te choca el país. Y bueno, y alguien dijo que está ok. Que era idóneo. Ahora, bueno, qué sé yo. Después él tomó la decisión. Por ahí no la vio. Tomó la decisión desacertada, también puede pasar la evaluación. Sí. Bueno. Y para terminar, recordemos que por imperativo constitucional es el jefe supremo de la nación, el jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. En síntesis, lo que plantea es, como de alguna manera venimos charlando y debatiendo en estos minutos, la posibilidad de que se evalúe si está en condiciones o no de llevar adelante el cargo para el cual va a ser nominado. Una discusión, un debate, creo que como dice Mary, difícil que llegue al recinto, pero está planteado, lo dijo en
reitero, Sergio Massa en una entrevista de streaming y luego Ramiro Gutiérrez lo hizo bandera propia. Sí. Bueno, es interesante a dónde llega, ¿no? Todo un año electoral, a dónde llega un año electoral, ¿no? Cuáles son todos los alcances y también cuánto que se ha avanzado en espectacularizar la política. Esto también es parte en un punto de ese candidato expuesto 24/7 a distintos formatos, a distintos contenidos, a distintos grados de exposición. Hay personas que han hecho columnas en los diarios o libros poniendo a la Argentina en un diván o a los candidatos en un posible diván. Y sí, hay cuestiones de la estructura psíquica y emocional de los candidatos que aparece, que aflora. No, tal no tiene paciencia, no, tal no tolera la frustración, no, tal es un violento, es un agresivo. Él o la, ¿no? Y digo, no de ahora, en general. Sobre Cristina se ha dicho mucho, sobre Néstor se ha dicho mucho, Mauricio Macri lo mismo. Sobre todos. No, y además, Horacio Rodríguez Larreta. Claro, también. además vas a distintos lugares, muchas entrevistas, necesitas cosas diferentes para decir también, de alguna manera. Me parece generar algún tipo de atracción, alguna expectativa, y desde ese lugar, bueno, Sí. Algunos discursos uno se los conoce de memoria. Si vos me preguntás sobre el presidente, yo te puedo hacer el discurso de Alberto Fernández del último año, por ejemplo, cuáles son los tópicos que toma, cuáles son las marcas que y las muletillas. Cuáles son los temas principales de sus narraciones. Massa durante la campaña electoral, te diría que sí, con algunas variaciones, por supuesto cuando hubo propuestas, cuando hubo nuevas novedades, esta es una de ellas, cambió y planteó una cuestión diferente en un ámbito también distinto. Bueno, vamos a compartir lo que decía la diputada Vanessa Sisley, que es una diputada que además también ha tenido mucha participación en el ámbito parlamentario en distintas discusiones, en el ámbito laboral, pero también ha tenido mucha participación en la Comisión de Juicio Político, por ejemplo. Porque hay otro debate que se viene que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, la manera en la que estamos interactuando en los ambientes laborales, sobre todo después de la pandemia, y hay una tendencia que es regional, que es de la reducción de la jornada laboral. Vanessa Sisley decía esto. Bueno, estamos trabajando. Empezamos la discusión. Tuvimos 2 reuniones muy participativas, donde se empezaron a contraponer posiciones. Muy interesante que los miembros de Juntos por el Cambio que vinieron, lo resalto como algo interesante, no se opusieron a la reducción de la jornada laboral. No así un sector de la UIA, que tampoco es todo el empresariado argentino. Después de estas 2 reuniones, lo que quedamos es que vamos a tomarnos este tiempo de pasado a las elecciones para analizar, y nosotros mientras vamos girando desde la comisión todo el material que va llegando, de estudios de universidades, de organismos internacionales, de legislación comparada con otros países, que México está hoy México ya tiene dictamen de comisión y lo está discutiendo en el recinto, en el día de la fecha. Es decir, este es un debate que no es para hacer de la noche a la mañana, es un debate del momento que tiene que tener profundidad. Nosotros lo que dijimos es, estas 2 semanas van a ser para evaluación de las 17 invitados que vinieron, y con eso vamos a continuar llamando y vamos a ver si quedaron invitados por llamar. Todo el tiempo nos escribe gente, sindicatos que quieren participar, trabajadores y trabajadoras que se quieren pronunciar. El otro día estuve con trabajadores del sindicato de comercio, que comercio es una de las jornadas más extendidas que existe. Ustedes piensen que tienen un franco rotativo y trabajan 9 horas por día. Es una de las demandas más acuciantes, la de comercio, de reducción de la jornada laboral. Y también tienen muchísimos problemas de ausentismo y de accidentes laborales. Fíjense ustedes, donde más extendida es la jornada, mayores problemas hay con respecto a la salud de los trabajadores y al desempeño y al rendimiento laboral también, ¿no? Bueno, Meli, ¿tenés algo de información sobre esto? Sí, vamos a charlar un poco de uno de los proyectos que quedaron
pre-22 de octubre, que tuvo ya 2 reuniones de comisión con diversos especialistas de incluso diferentes partes del mundo, porque se vino a traer la experiencia de Chile, se vino a traer la experiencia de Alemania y la experiencia de España en lo que tiene que ver con esta política de reducción de la jornada laboral que viene siendo impulsada por la Organización Internacional de Trabajo y gran parte del movimiento sindical en diferentes regiones de América. Puntualmente, bueno, es un proyecto que se empezó a discutir hace más o menos 2 meses. Hay una presentación de 7 iniciativas en total, la gran mayoría presentada por dirigentes sindicales de adentro del Frente de Todos, pero también hay un proyecto presentado por el Frente de Izquierda de los Trabajadores y yo también por el Partido Socialista. Yo traje el de Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA, porque un poco logra unificar muchas de las propuestas. Algunos proponen bajar la cantidad de trabajo a 40 semanales y otros a 36. Puntualmente el que propone Hugo Yasky es aplicar el principio de jornada laboral de 40 horas semanales que propone la OIT sin disminución del salario. Los 2 ejes, ¿no? Bajarlo a 40 horas semanales y lo más importante y lo que está haciendo un poco el foco del debate con la presencia de algunos representantes de las cámaras empresarias, por ejemplo, porque obviamente el objetivo detrás de la reducción de la jornada laboral tiene que ver con, por un lado, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que han visto disminuida su poder adquisitivo en los últimos 8 años y si no se ha podido hacer a través de una mejora del salario, bueno, solo al menos a través de una reducción de la jornada de trabajo para que, bueno, mejoras en las condiciones de salud, de vida, de tiempo y derecho al ocio, pero que esto obviamente traiga aparejado el mismo salario, porque si no simplemente es una manera de disminución de la capacidad de ahorro y, digamos, y las condiciones salariales de los trabajadores a cambio de contratar nuevos y más. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que siga siendo la disminución del salario. Y la razón de ser tiene que ver con Argentina, es uno de los países de Latinoamérica con jornadas de trabajo más extensas, de 46 a 48 horas semanales. Es un proyecto muy sencillo que modifica 2 leyes puntualmente. El primero de los artículos del proyecto de Hugo Yasky lo que hace es modificar el artículo 1 de la Ley de Jornada de Trabajo, que es la Ley 11.544, que es y sostiene que la duración del trabajo no podrá exceder de 8 horas diarias o 40 semanales y que no van a estar comprometidos los establecimientos en que trabajen solamente miembros de la familia del jefe, del dueño, del empresario, del gerente, del director o el habilitado principal. Y antes, previamente, esta es una modificación que se hace con la redacción de Hugo Yasky, se incluía también los trabajos agrícolas, ganaderos y los del servicio doméstico. La idea es que tanto los trabajos agrícolas, ganaderos y servicio doméstico estén incluidos en esta ley de jornada de trabajo de 8 horas diarias o 40 horas semanales. Y la otra modificación que también propone el proyecto es la ley de contrato de trabajo, que es la 20.744, que refiere, por ejemplo, a las jornadas laborales de los menores de 18 años, 16 a 18 años, que no va a poder ser mayor de a 6 horas diarias o a 36 horas semanales. Y con la autorización de la autoridad administrativa laboral correspondiente no va a poder ser mayor a 40 horas semanales y esto es un agregado que ya forma parte igual de la ley de contrato de trabajo, que no se podrá contratar a menores en trabajos nocturnos. A ver, venimos de una agenda que post la eliminación de la 4ª categoría de ganancias forma también parte de la agenda en lo que tiene que ver con los derechos laborales. En el último medio año en la Cámara de Diputados venimos registrando varios debates. El más relevante fue el de la reforma de ganancias, pero también uno que consiguió dictamen, pero que no se logró llegar a los acuerdos necesarios para llevarlo al recinto, que tiene que ver con la modificación de los días de licencia de paternidad, que también modificaba la ley de contrato de trabajo y lo que buscaba era hacer un aumento progresivo de las licencias por paternidad para los hombres o personas no gestantes, que hoy en día por ley es de solo 2 días y la idea era llevarlo primero a 15 días y después de manera progresiva irlo incrementando. Pero, y esto es un escenario que está pasando de muy similar a la reducción de jornada laboral, no está teniendo el nivel de consenso en el resto de los bloques opositores como para poder llevarlo a recinto.
formaba parte de la agenda del movimiento sindical y sabemos que durante la campaña los reclamos del movimiento sindical estuvieron muy presentes, entonces había idea de llevarlo el tema a las discusiones de comisión para, bueno, empezar a plantear diferentes ideas de reforma laboral, ¿no? Ahí lo que planteaban los sindicalistas es que ya de hecho en la mayoría de los gremios más importantes la cantidad de horas promedio que se trabaja es de 37, por un lado. Y además una encendida defensa, por otro lado, de una ley que es de las más antiguas, porque estamos hablando del principio del siglo XX, de esta ley de contrato de trabajo, como vos bien decías, uno de los países en los cuales está más retrasada la actualización de cantidad de horas, y un rechazo, pero que fue prácticamente de alguna manera de parte del segundo de la UIA, diciendo, ¿para qué van a querer más horas libres? Cae de suyo que uno quiere más horas libres para tener una mejor vida y poder disfrutar de lo que efectivamente significa el trabajo, generar condiciones más dignas para poder vivir. Creo que ahí hay también de parte de algunos sectores de la oposición una deliberada discurso de confusión, digamos, en cuanto a lo que puede implicar esto, que ellos dicen, ¿cómo vas a invertir más dinero en más trabajadores? Sin ver la otra pata, lo que significa del beneficio para quien está respondiendo diariamente y que la mayoría de las empresas ya lo están aplicando en su gran, en lo que significa en las grandes empresas. Y acá está haciendo excepciones con lo que son empresas familiares, con lo que es otro tipo de laburo más pequeño. Así que seguramente sea un debate que quizá ahora no se pueda avanzar, pero más adelante podrán retomarlo, porque es sensato desde todo el punto de vista. Sí, y hace a marcar agenda, me parece. Estamos hablando de un contexto electoral en el cual todas las propuestas de reformas laborales se plantean en términos más bien regresivos, ¿no? De la quita de derechos laborales. Y acá lo que se buscó también un poco es plantear, bueno, la posibilidad de que es necesario plantear reformas laborales y las formas del trabajo, teniendo en cuenta que han cambiado significativamente en los últimos 20 años y es necesario plantear principalmente teniendo en cuenta, y esto es una de las objeciones que se hizo a este proyecto de ley, esto afecta al 50% de los trabajadores, que son los trabajadores formales. Nosotros hoy estamos en una situación en la cual más del 40% de los trabajadores y en mayor porcentaje de todos los trabajos nuevos que se van creando son en condiciones de informalidad. Y hay siempre una disputa, incluso al interior del Frente de Todos, de bueno, un reconocimiento, pero es un reconocimiento a sectores que ya tienen derechos laborales como la distancia entre un trabajador y otro, el típico discurso de alguna manera. Bueno, que es oponer trabajadores con trabajadores, claro. Y es una de las objeciones, pero que bueno, que hace eso, que se dio muy claramente también con la reforma al impuesto de las ganancias y todos los proyectos, y que por eso era tan interesante, vuelva a lo mismo, el proyecto de licencias parentales, porque licencias parentales sabemos que quienes tienen derecho a una licencia son obviamente solamente los trabajadores en condiciones de formalidad que tienen acceso a derechos laborales. Y lo que hacía precisamente el proyecto era incluir a los monotributistas en la legislación, ¿no? Que son los que se encuentran actualmente en condiciones de muchísima vulnerabilidad. Todos los que somos monotributistas lo sabemos, para los cuales dejar de trabajar implica dejar de percibir ingresos y no estar apoyado y no estar protegido por los derechos laborales básicos que para los trabajadores formales existen hace muchísimos años. Y una de las cosas más interesantes que tenía de vuelta el proyecto de licencias parentales, que también ampliaba el de licencias para personas gestantes, era que incluía precisamente a los monotributistas en estos derechos laborales. Pero bueno, hay dos argumentos con los cuales sostiene Goyaski del por qué discutir ahora el proyecto de reducción de jornada laboral. Por un lado, esto que yo decía al principio de todo, que es que en un contexto de pérdida del poder adquisitivo le va a permitir ganar en mejoras de las condiciones de trabajo lo que han perdido en términos de salario real, ¿no? Si hay una deuda muy clara de parte del gobierno nacional de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, bueno, que con condiciones de vida mejores se equipare lo que se está perdiendo actualmente con la baja de los salarios. Y otro de los argumentos que sostienen esto desde el argumento de todo del movimiento sindical, que es que el sector empleador verá también incrementada su productividad marginal con una relación inversa entre la productividad laboral y la jornada laboral, ¿no? Que al tener menos horas de trabajo, las horas que termine trabajando van a ser muchas más productivas que la extensión de 2 horas más, que al final del día, por cansancio, por agotamiento, no terminan siendo tan productivas como las otras. Bueno, forma parte de vuelta, ¿no?, de la agenda laboral que viene planteando
incluido el Frente de Todos en la agenda de comisiones, lo vimos con la eliminación de la 4ª categoría de ganancias, lo vimos con lo que fue la propuesta de ampliación de licencias parentales y ahora también lo tenemos con la reducción de la jornada laboral, que el objetivo, al menos antes de las elecciones del domingo, era llegar al menos a dictaminarlo y tenerlo listo para ver si los tiempos parlamentarios futuros daban para llevarlo al recinto, pero ya tenerlo listo para ser debatido en el futuro. Muy bien, vamos a compartir también las declaraciones que ha tenido esta, que ahora va a ser nueva integrante de la Cámara de Diputados, la futura diputada Lilia Lemoine, en una entrevista, ¿no?, que tuvo con un medio periodístico, donde entre otras cosas lo que dijo fue o se refirió a algo que incluso podría estar en las antípodas de lo que un partido libertario sostiene acerca de la familia. Ella dijo que si hay mujeres que no comunican respecto de su embarazo no buscado o no deseado al varón, el varón, si quisiera, podría eventualmente no hacerse cargo de ese niño por nacer. Pero escuchemos lo que decía a propósito el diputado Ramiro Gutiérrez. Un gran desconocimiento del derecho actual. Si una mamá inscribe un hijo sin la presencia del papá, porque no lo conoce, porque... No está más. Sí, no está más. Se fue. Bueno, hay una representación del Estado creada por la ley, el Ministerio, que es el asesor de menores incapaces, que rápidamente se va a tomar contacto con esa mamá y le va a preguntar por qué razón no conoce a su papá, al papá, si quiere que lo ayuden a buscarla, si sospecha que alguien es el papá, le van a ofrecer a esa persona identificada como posible papá que pueda hacerse un estudio de compatibilidad para ver si es el padre, que es gratuito. El Estado está ahí para solucionar eso. Y si vos fuiste papá y te enteraste o sospechás de que tal vez no seas el papá biológico, podés impugnar esa paternidad. Está todo previsto en la ley, con un desarrollo del fuero de familia, ya con una jurisprudencia. Lo que esta chica ha propuesto es un disparate. Qué bueno. Que demuestra que no conoce ni la ley, y además los ejemplos que dio. Sí, digamos, más allá de la impugnación que pudieras hacer ética o moral, digo, más allá de eso es desconocimiento de las leyes vigentes. Sí, y de lo que trabajan los asesores de menores incapaces, los jueces de familia, los defensores oficiales que se ocupan de estos temas, la información que el Estado le da a las mamás cuando van a inscribir a sus nenes y se dan cuenta que puede haber un papá ausente, cómo el Estado sale a la búsqueda y la identificación de ese papá. ¿Esto venía por el padre ausente o por una situación de engaño? Una celada, claro. Ella habló, ella dice, cortan. Un hombre que es engañado, se le hace, la mujer aprovecha para tener un hijo, una celada, puede renunciar, ¿no? Te hago una trampa. Bueno, pero la ley prevé que si vos la imaginación maravillosa. Fuiste papá y estás absolutamente convencido que sos el papá biológico, pero un día alguien te dice, mira, me parece que fuiste objeto de una trampa, un engaño, no sos el papá, tenés el mecanismo legal de la impugnación de la paternidad. Y con un certificado, con una sola prueba del 99,9% de certeza, pudiste resolver esa situación y no tiene el nene más vocación hereditaria con vos, no vas a hacer más tus bienes o tu patrimonio, ese nene no va a poder acceder porque ya no hay vínculo de paternidad, o sea, la ley lo tiene resuelto. Bueno, estábamos pensando, bueno, cómo va a ser la convivencia de algunos diputados a partir de diciembre, que lo vamos a repasar en un ratito nada más. Pero bueno, contanos, Fabi, sobre este proyecto. Bueno, planteó esta posibilidad. No el de Lilia, ¿no? El proyecto que viene a repudiar su propuesta. De alguna manera a repudiar las declaraciones de Lilia Lemoine, que va a ser, si todo continúa normal. Ya está consagrada, ya está consagrada diputada electa, sí. Por la Libertad Avanza. Sí. En principio por la Libertad Avanza, hay que ver si forma un mini bloque. Pero bueno, esa sería una cuestión. Se enojó con todos. Se enojó con muchos de sus correligionarios. ¿Cómo se llaman los del libertarios? Unos son compañeros, otros son correligionarios. Compañeros de bancada ahora.
Los llamaremos compañeros de banca. Compañeros de banca, ahí está. Por este tema, precisamente las peleas fueron por este tema. Sí, justamente por estas definiciones que le dio en un programa a la radio de Fantino, a Neura. A Fantino, es verdad, Neura. Sí, sí. Bueno, un grupo de diputadas del oficialismo encabezadas por Natalia Souto presentó un proyecto de resolución en el que expresan su repudio a los dichos de la libertaria Lilia Limoy sobre la renuncia a la paternidad, un tema que prometió proponer por ley. Según Natalia Souto, son discriminadoras por motivos de género, poseen un alto contenido de violencia simbólica para con las mujeres, conforme lo establece el artículo 5 de la ley 26.485, sancionada en el año 2009 por esta misma Cámara. Como decía recién Ramiro Gutiérrez, tiene que ver con la posibilidad, de alguna manera, de los hombres de decir, no, yo no me hago cargo más de esta criatura legalmente. Y lo asimiló con la posibilidad de abortar de las mujeres. La verdad que es una comparación bastante tirada de los pelos, aunque si uno lo plantea desde el punto de vista del ideario libertario, que en el caso de muchos de ellos están en contra de la posibilidad de un aborto libre, seguro y gratuito, no estaría tan salido, digamos, de lo que es en general lo que piensan los libertarios, ¿no? Sí, el tema es que los libertarios no están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo porque son los liberales más locos del mundo, pero, a ver, recordemos un poco qué es lo que había dicho la diputada electa. Porque son discriminatorios por motivos de género, ¿no? Sí, sí. Bueno, decilo, Mari. No, que partió de la premisa de que las mujeres pinchaban los preservativos o hacían engañar de alguna manera a los hombres para quedar embarazadas y dejarlos enganchados para que se quedaran con ellas. Esa es la premisa. Basada en ningún tipo de evidencia empírica, que si lo pones a contrastar con datos concretos de la realidad, vos tenés que esto ya lo hacen y no necesitan una ley. La provincia de Buenos Aires tiene el dato que creo que el 66% de las mujeres divorciadas no perciben cuota alimentaria. O sea, hecho, en la práctica. Entonces, de hecho, hay, no sé si salió el proyecto de ley que justamente iba contra aquellos deudores, padres de deudores alimentarios. No existe todavía la reglamentación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, todavía eso no. De hecho, hace poco salió un fallo que, por ejemplo, a un deudor que hacía 10 años que no cumplía con la cuota con sus hijos, ¿no? Que es un deber, una obligación. O sea, en ese caso le suspendieron el teléfono celular, por ejemplo, lo dejaron sin teléfono celular. Esto quiere decir, porque a propósito de estos casos aislados, uno puede empezar a revisar lo que proponía ese registro de deudores alimentarios, que le daba recursos a la justicia muy concretos en caso que fuera sistemático el no cumplimiento de la deuda. O sea, no porque si vos te atrasas en una, en dos o en tres, sino que debía acumularse, debía haber una historicidad, un comportamiento de ese papá que incumple con la cuota. Por ejemplo, se les prohibía el ingreso a un espectáculo deportivo, la renovación del pasaporte, la renovación de la licencia. Una escalada, digamos, de temas. Distintos recursos y distintos elementos para que la vida no siguiera como si cualquier cosa, ¿no? Lo que pasa es que todavía eso no se implementó. Quedó en proyectos y no se legisló. Bueno, con respecto a lo que dice Natalia Souto, perdón. Sí. Salvo es la abogada. La abogada, sí. Son reproductores de estereotipos falsos que buscan denostar a las mujeres. También son contrarios a nuestra Constitución Nacional, conforme lo establecido por la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, que en nuestro país tienen jerarquía institucional. Aparte, toda una mirada en relación de la mujer, como si la mujer no pudiera buscar placer en una relación sexual, y que toda la cuestión vinculada al control de natalidad, todo el tiempo la responsabilidad es de la mujer. La mujer lo que tiene la responsabilidad después que quede en su cuerpo es el embarazo, pero el control de la natalidad en todo caso es de los dos, es compartido. Y esto que dice ella, no, hay mujeres que pinchan preservativos. La verdad no sé, yo no conozco a nadie que lo haya hecho. No sé, María, si conoce a alguien que lo haya hecho. Pero aparte, no sé si vos, Fabi, conoces a alguien, no sé de dónde sacó esto. Lo único que me acuerdo es El Verano del 42, que es una vieja película. Lo hacía. ¿Cómo? No del 92, no es del 92. Es una vieja película de norteamericana, pero en la cual... Sí.
es una ficción medio de telenovela esa, Eso, de las diciendo. mujeres que simulan Claro, embarazos claro. para retener a esos hombres que no las Sí. quieren más O para y quitar, quieren abandonarlas. O peor, o para quedarse con su dinero. Y para quedarse con su dinero. Y que da realmente, y lo hemos visto en muchas de algunas declaraciones, que es casi como vengativo respecto a las mujeres. Bueno, ustedes pudieron adquirir el derecho Claro. al aborto, bueno, ahora entonces bánquense eso. Claro. Hay una cosa como muy reactiva de querer vengarse por un avance en materia de derechos reproductivos. Bueno, en línea Limoine, acá está lo que dijo: no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Esta es la propuesta de la ahora diputada que asumirá el 10 de diciembre. Mira. No sé si queda una más. Sí. Souto declaró: esta honorable Cámara no puede guardar silencio frente a semejantes palabras vertidas por una candidata, en este caso ya elegida diputada, representante del pueblo de la nación y redactora de nuestras leyes. En nuestro país existen datos estadísticos, lo que vos recién decías, Mary, sobre la problemática de la falta de responsabilidad parental por parte de los progenitores varones, que tienen rigor científico, a diferencia de los supuestos dichos de una abuela, porque justamente lo que dijo Lilia Limoine es que se lo había dicho la abuela. La referencia a los familiares de parte de los dirigentes de Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, es muy... Tipo que Marra también había hablado de su mamá. De su mamá acerca de la vigencia de su ciudadanía española. Sí. Y no me acuerdo Y cuál de más. Paca Paca. Por eso, y de Paca Paca. Souto dijo: hay que trabajar para garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria. No podemos permitir poner en discusión los derechos de las infancias y la responsabilidad parental. Bueno, encantadora, ¿no? Van a ser debates muy enriquecedores que toman en cuenta esto. Y algo que decía Luciana Pecker, ¿no? Que me pareció fantástico. De nuevo, ni siquiera hace sentido ideológicamente, si querés, solamente con el corte ideológico de lo que se supone está detrás de un libertario. O sea, un libertario es familia, patria, pañuelo azul, todos juntos a cualquier costo, de cualquier manera, digamos, ni siquiera tiene sentido con su propio espacio político. Así que bueno, es como los bien... libertarios más locos, dijo recién. Más loco. Sí, y que igual dan cuenta, recordemos que fue tan grave lo que dijo la diputada electa, que desde todo su espacio salió a desentenderse, de decir que ellos como libertarios tienen miradas muy diferentes y eso es lo que lo caracteriza, pero Javier Milei, Victoria Villarruel, Carolina Píparo, los 3 diputados actuales que forman parte de la Cámara de Diputados salieron a diferenciarse de lo que ella dijo. Todavía no tenemos precisiones ni información oficial, pero más o menos cómo quedaría repartida la cosa en el Congreso. A ver, lo más relevante en términos por lo inédito es la irrupción de un bloque libertario que va a tener alrededor de 38 diputados y diputadas, que va a ser la gran novedad, más que nada porque rompe un poco con esta concentración de las bancas que había distribuido entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Va a haber una tercera fuerza con bastante impronta en la Cámara de Diputados que va a tener más o menos alrededor de 38 diputados y diputadas. El Frente de Todos, Unión por la Patria, el peronismo, el oficialismo, va a conservar la primera minoría. Hay una diferencia en términos de los votos que sacó entre las PASO y las elecciones del día de ayer, que tuvo que ver principalmente por la victoria que tuvo en muchas de las provincias que antes había ganado Javier Milei, y como resultado del triunfo en varias de ellas, va a tener más o menos 107 diputados y diputadas. El Frente de Todos, de vuelta, todavía hay que esperar los resultados oficiales, es el recuento provisorio, pero sí la realidad efectiva, y no hay manera de que esto cambie, es que el Frente de Todos va a conservar la primera minoría. Ninguna fuerza tiene quórum propio. Ninguna fuerza tiene quórum propio. En términos concretos, recordemos que es lo que se estaba renovando
era los diputados que habían asumido en la elección del 2019, que había sido muy buena para el Frente de Todos, ¿no? Alberto Fernández había ganado en primera vuelta con el 48% de los votos. Era una elección difícil de replicar y si bien Sergio Massa no llegó a ese 48%, con ese 36% sí logró conservar la primera minoría. Después, como segunda fuerza, al menos de momento, más grande la Cámara de Diputados va a ser Juntos por el Cambio, que va a tener alrededor de 94 diputados. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa con el bloque radical, el bloque de la coalición cívica y el PRO, a ver si terminan formando parte del interbloque, se rompe o no se rompe, y algunos te dirían que la pregunta no es se rompe o no se rompe, sino cuándo. O a qué nivel de rotura estamos hablando. O a qué nivel de ruptura estamos hablando, exactamente. Sí. Y si eso pasara, bueno, habría que ver ahí, seguirlo de cerca, pero a ver cuántos diputados tiene el bloque del PRO, el bloque radical, para ver cuál sería la segunda fuerza. Y la fuerza, entonces, de la izquierda se quedaría con 5. Con 5 diputados, ganar un diputado más en la provincia de Buenos Aires, y tenés el interbloque federal, que también hay que ver ahí qué pasa. Pero el crecimiento de Juan Schiaretti, por ejemplo, puntualmente en Córdoba y Santa Fe, le permitió que ellos ponían en juego 4 diputados y logró conservar los 4. 3 diputados en Córdoba y un diputado en Santa Fe, que de replicarse la estructura del interbloque federal a partir del 11 de diciembre, bueno, conservaría la misma cantidad de diputados y diputadas. Muchas gracias, Mary. Gracias, Fabi, también. Nos reencontramos con ustedes mañana, martes, aquí haciendo la segunda edición de DTV, con todo lo que ha dejado este fin de semana a todo vapor electoral. Chau, hasta mañana.